Prepárense porque esta semana vamos a hablar también de cómo podemos ayudarnos, autoayudarnos con la mente, porque la mente, qué de malas pasadas nos puede jugar. Y es que hoy vamos a hablar de algo que me parece increíble. ¿Se pueden tener ocupas en nuestros pensamientos? Psicólogo de cabecera, Antonio Guerrero. Buenos días. Muy buenas tardes ya. Sí, bueno, yo es que mientras que haya día y haya luz, yo para mí es día. Yo las buenas tardes ya es cuando se está oscureciendo. Escúchame, que a mí me parece muy interesante porque hoy vamos a hablar de algo que le pasa a todo el mundo. Todo el mundo tenemos pensamientos de run run, como les llamo yo. Todo el mundo. Que no sé si se llaman así, los pensamientos de run run. Bueno, tú lo puedes llamar verdad como tú quieras, siempre que tú lo entiendas, ¿no? Yo lo entiendo así, pensamiento de run run. Sí, porque al final esto es darle a la pelota una y otra vez y es darle que te pego. Run, 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 run. Es decir, lo puedes llamar de muchas maneras. La realidad es que son pensamientos automáticos negativos. Yo lo llamo los PAN. Pues ¿Los PAN? Sí, porque es más corto. Pero no pan con manteca, sino pan de pensamiento automático negativo. Los PAN, me encanta. Los pan, sí, es más cortito. Es más cortito. Sí. Pensamientos automáticos y negativos. Negativos, exactamente. Los ocupa de la mente. Son esta gente. Bueno, y eso es muy común, ¿no? No nos tenemos que asustar si los tenemos. No, hombre. ¿Y cuándo nos tenemos que asustar? Asustarte no te tienes que asustar. La cuestión está en identificar cuando estás teniendo estos pensamientos y a poner pues soluciones para poder manejarte con ellos. Porque esto, el problema que tienen es que tú no los vas a controlar que vengan. Ellos van a venir cuando quieran y te ocupan la casa. Por eso son Mental, automáticos, sí, como tú dices. Claro, ¿no? son automáticos. Entonces, cuando ellos aparecen, tú directamente, pues, eres el receptor. Es que es como tú decías, ¿no? Que te volaba la cabeza eso de que no soy yo el que piensa, es mi cabeza, ¿no? Pues, ¿qué es esto? Tú estás en tu casa viendo tuya por la noche y te viene un pensamiento de matar al vecino, como te dije en el primer programa. Sí, pero vamos a ver, es que eso es lo que yo no entiendo. Que tú, siendo tu mente, no seas tú el que controle lo que aparece en tu mente. Ya. Pero es que esa es la realidad, igual que tu mente y tu cerebro es el que controla el latido de tu corazón y tú no lo haces, no lo puedes hacer. Es decir, es que hay procesos que controlas tú y procesos que no. Entonces hay una parte del lenguaje interiorizado, que es lo que llamamos pensamiento, que depende de tu propia cabeza, no de ti. Tú sí, es lo que te decía, el pensamiento ocupa, aparece en tu mente. Tú estás viendo así la tele tranquilamente y te aparece ahí. Entonces lo que tú haces con él, ya sí es eso, es algo voluntario. Pero que te aparezca, ¿no? O sea, es como si tú hablaras contigo mismo. Claro, el pensamiento es un lenguaje interiorizado. De hecho, es una conversación. Si tú te pones con tu pensamiento y él te dice, es que esto no sé cuándo. Ya, pero sí, pero ¿y si Claro, no sé cuándo? pero eres tú hablando contigo mismo, ¿no? Claro, eres tú hablando contigo mismo, con tu pensamiento. Lo que pasa es que cuando él viene, tú te enredas. Y cuando tú te enredas, pues entonces ya las cagas. El problema, la cagas cuando te enredas. Vale, vamos a ver. ¿Cómo podemos identificar uno de esos pensamientos? A ver, para identificar pensamientos negativos, lo primero que tenemos que hacer es identificar situaciones. Es decir, porque el pensamiento viene normalmente asociado a un contexto. No, como te digo, a lo mejor tú estás en tu casa y pum, te aparece de pronto. Pero cuando nosotros queremos aprender a manejarlo, lo primero que tenemos que hacer es identificar en qué momento me he venido. Es decir, qué es lo que yo estaba haciendo o qué estaba pasando en ese momento cuando a mí me ha llegado este pensamiento, para darle contexto. Porque es lo que te digo, todo pensamiento en vacío pues no se entiende, pero cuando tiene un contexto, por lo menos lo vamos entendiendo un poquito más. Y cuando tú tienes esos pensamientos, porque además es como cuando tú estás viendo y aparece un pop-up, ¿no? Que haces Sí. y te aparece y dices tú, quita, y tú intentas echarlo, igual que dijimos la otra vez, ¿no? Como lo con el vídeo del YouTube, ¿no? Pues igual, es que es esto, es que es algo que aparece de pronto, que tú no quieres, y entonces pues te está fastidiando. Entonces cuando tú ves, mira como he puesto ya ahí, ¿ves? Tú estás tirando tu sofá y nada más haciendo tu mansplaining. ¿Tú qué? Tu mansplaining, que se llama así, que cuando te tiras y abres las piernas, ¿no? Y estás enseñando todo el mondongo. Entonces, pues, y te aparece este pop-up así, ¡pum! Y dices tú, uy, ¿no? Y entonces ya es qué me está diciendo, cómo me siento con ese pensamiento y qué es lo que hago para echarlo. Y ahí es donde ya está el tema, ahí es donde está la cuestión. Pero esos pensamientos intrusos, ocupas, como tú los llamas, hemos dicho que son automáticos, Negativo. es decir, negativos, y yo lo del drama queen no lo entiendo. Hombre, catástrofe pura. O sea, no pueden ser, no puedes
pensar algo positivo y que sea también automático? ¿Eso no existe? Sí, pero tú no le prestas atención. Tu atención le presta cuando en tu cabeza parece que va a matar a tu pareja. No cuando se te aparece quiero mucho a mi marido o a mi mujer. Eso no, tú no te asustas. Te asusta cuando se te ve en la cabeza, se te planta la imagen de tú pegándole una puñalada. ¿Entiendes? Entonces es un drama. Claro, es como, Dios mío, ¿cómo puedo yo pensar esto? Soy un asesino en potencia. Entonces ya es el drama. Y además un fake news total, vamos. O sea, esto es muy... fake news. No tiene nada que ver con la realidad. Tú estás en tu casa, tú Pero que te voy a te decir una valía cosa, muchas puñalar. veces hay pensamientos, tú les buscas la lógica, los pensamientos no suelen ser lógicos. Bueno, es que sería lo ideal. Es que si fuera todo lógico y todo fuera racional, pues todo sería maravilloso. Pero también sería un coñazo, también te digo. Es decir, o sea, es todo como tan cuadriculado, ¿no? Un poquito de... A ver, si no es lógico, si es una fake news, estamos hablando de que el pensamiento, mi pensamiento, me puede engañar. Claro, te trolea. El pensamiento te va a trolear siempre. Me encanta porque Claro. él lo dice como si fuese algo natural. Claro, a ver, yo que esto lo veo a diario. Entonces, que el pensamiento te trolea. En el momento en el que tú estás aquí, estás tú diciendo a lo mejor, es que hoy no me va a dar tiempo ahí en la rueda de prensa que tengo en Veje. Ya veo, como no vaya, me van a echar, me van a contratar más porque no sé cuál. Y dices tú, es que en un momento tú ya te has visto cerrando tuya. Hito, en el paro, en la cola del SAE. No, vamos a ver, es que el pensamiento viene y ya tú lo que hagas, tú hagas con él. Y dices tú, bueno, vale, me está diciendo mi cabeza esto, pero de que esto me lo diga el coco a que sea cierto, hay un trecho. Lo que pasa es que yo lo valido porque esa es una de las características que tiene esta gente de los pensamientos negativos, que es que son creídos cuando aparece, es un spam total. Es decir, el pensamiento es un spam. Directamente, tú te lo das por cierto. Es como cuando te llega un correo diciendo que es Hacienda y que te va a cascar una multa. Tú te cagas. Después a lo mejor tú dices, bueno, esto es mentira. Pero de primera tú te cagas. Tu casa ya esto con una carta de esquela, de esta que tiene la ventanita negra. Y tú, vamos, pagas 50 euros por meter la cabeza en un boquete. Porque dices tú, Dios mío, ya esto es el fin del mundo. Porque además, si tienes que firmar, bueno, no será. Entonces, verás que la cabeza hay veces que te ponen situaciones chungas y algunas veces, pues bueno, pues va encaminada, pero la gran mayoría de las veces no. ¿Y cómo se puede eliminar ese filtro, esa interpretación que se hace muchas veces y que modifica al final toda la historia? Hombre, eliminar no se elimina, porque lo que te digo, el filtro, es que ese filtro, las gafas desde las que tú ves la realidad, ese cristal, eso es una cosa que no es algo que tú de un día para otro digas, hoy me pongo la gafa oscura. No, esto es un cristal que tú llevas forjando toda tu vida. Cuando tú tienes... O sea, depende de cómo seamos. De cómo seamos, no, más bien de cómo hemos vivido, de que las experiencias que hemos tenido y de cómo nosotros nos desenvolvemos. Es decir, es que volvemos a lo que decíamos el otro día, el ser humano es o no es que no somos, es que nosotros tenemos una historia y esa historia condiciona, pero no hace que tú seas de una manera. ¿Por qué? Porque si no, entonces no habría prohibición de cambio ninguno. Si tú eres, no puedes no ser. O sea, ante una misma situación, ¿se pueden ver las cosas de manera diferente? Claro, totalmente. Por eso te digo que va a depender del filtro desde el que tú lo veas. Como ese filtro viene contigo desde que tú te empiezas a desarrollar, porque tienes muchas cosas que ver, porque no es lo mismo que tú te hayas criado, por ejemplo, en una familia, que cuando tú eres pequeñito, pues cuando tú la cagas te dice, bueno, oye, tío, pues sí, es una cagada, pero oye, se puede solucionar, venga, busca la solución. Y te aliente a que tú seas autónomo buscando soluciones, a que cuando tú te equivocas, venga, te digas, es que tú eres gilipollas, niño, es que no sé cuánto, vete a tomar por culo que no vales para nada. Claro, cuando pase el tiempo, ¿cuál de esas dos personas crees tú que va a ser más resolutiva? Pues evidentemente la segunda no. Entonces ese filtro se crea ahí. ¿Qué es lo que pasa? Si yo soy de esa familia en la que a mí me han dado esa autonomía, pues a mí me invitan a una fiesta, yo llego allí y digo, hostia, pues la gente me está mirando, me siento un poquito avergonzado. Pero bueno, escucha, ¿verdad? Que no pasa nada, tampoco es el fin del mundo. A lo mejor conozco gente interesante. Pero el que sea a lo mejor tímido, porque es retraído, porque ha vivido ahí, dirá, es que aquí estoy en peligro, porque todo el mundo me va a mirar. No... Y entramos en el de la ansiedad social, que se pone en la esquina con el móvil. ¿Te acuerdas que hablábamos de este? Sí, todo y hace un está búnker relacionado al final, ¿eh? Claro, si es que yo al final esto es como una serie. Si yo hago capítulos, pero la trama va de fondo. Claro, esto es como una sitcom. Cada día es una cosa distinta, pero el trasfondo sigue una línea argumental. Entonces esto es así, es que tú vas a depender, la interpretación que le dé tu cabeza va a depender de muchos factores de tu historia. Entonces la cuestión está en si yo quiero o no quiero quedarme en eso.
Y entonces a partir de ahí yo ya empiezo a poner medios para poder trabajarme el pensamiento, no para eliminar filtros, porque yo no los puedo eliminar. Eso va a venir conmigo y la interpretación automática va a estar siempre ahí. Mira, te has ido a una fiesta hace un momento con tu ejemplo y en el ejemplo que has puesto ahí me encanta porque además lo explica muy bien, ¿no? Te presentan a alguien nuevo en una fiesta. El optimista, genial. Alguien nuevo con quien charlar. El inseguro, seguro que nota que soy un aburrido. Exacto. Y el desconfiado, ¿qué querrá este de mí ahora? Exacto. Es bien. increíble, ¿no? Claro, o sea, vas viendo ahí un poco lo que te decía de las experiencias y de las creencias de cada uno. El optimista, ¿por qué va a pensar eso? Porque seguramente pues haya tenido un entorno en el cual haya habido una apertura a lo que no se conoce, una apertura al crecimiento. El que es inseguro es porque no ha tenido, cuando ha sido a lo mejor más pequeño, esa seguridad de decir, oye, y si esto me pasa, y le hayan dicho, pues tú, esto pasa mucho, por ejemplo, cuando la familia, y no es por acusar a nadie ni mucho menos, sino para que vayamos entendiendo cosas, ¿no? Cuando típico que tú le dices a tu madre o a tu padre, oye, que voy a salir de fiesta, pues ten cuidado dónde vas, no te vayas a montar la moto, no vayas a beber, no vayas esto, no vayas lo otro. ¿Y eso puede derivar en esto? Hombre, si tú vas creciendo siempre con esos mensajes de amenaza y de peligro, tú al final empiezas a ver el mundo como amenazante y peligroso, ¿no? Si yo todos los días te digo, ten cuidado cuando salgas a la calle, que tú no sabes lo que te va a encontrar. Ahora la primera vez tú dices, flipado este. Pero cuando te lo llevas diciendo todos los días, dices tú, a ver si al final va a haber algo fuera y yo no me estoy dando cuenta y al final voy a tener peligro y ya empiezas a entrar y te lo empiezas a creer. Y entonces ya ¿qué ocurre? Que ya construyes un esquema de vulnerabilidad. Y entonces yo ya me veo vulnerable hacia afuera y entonces siento inseguridad. ¿Por qué? Porque todo el pensamiento que mi mente me va a traer va a ser de interpretar las cosas como peligrosas. Y entonces por ahí viene la inseguridad. Y eso, entonces lo que hacemos es borramos ese pensamiento y lo sustituimos. Joder, si fuera tan fácil yo no tendría trabajo. Claro, esto no, verás, no, ¿eh? No se puede. Es que tú no puedes hacer esto. Es decir, es que si tú dices, yo no valgo para nada, que tú te digas, no, yo sí, yo valgo para todo. Y es que tú dices, es que tú mentiras, que yo no me lo creo. A ver, te voy a decir una cosa. Hay libros de estos de autoayuda en los que te dicen que tienes que repetirte cosas positivas y que ya a partir de ahí, pues tu pensamiento cambia. Ya, claro, si yo ahora me repito 18.000 veces que soy una moto, ahora mañana soy una moto y salgo rodando, ¿no? Vamos a ver, que tú te repitas una cosa no la convierte en cierto. Y esto nos metemos ya en temas históricos que ya sabemos lo que significaba esto, ¿no? Es decir, repetir una mentira 100 veces no la hace verdad. Pues esto es igual, tú te podrás decir que eres el mejor del mundo, te pondrás, porque esto de la autoayuda, el que quiera leer que la lea, me parece estupendo, pero esto es un timo. Es un timo. ¿Un timo? Pues hay un montón de timos, hay un montón de libros por ahí, repartidos. Pero, vamos a ver, si tú quieres trabajarte algo, tú tienes que trabajar individualizado. Si la autoayuda está bien, si tú quieres más o menos conocer ciertas cosas, pero a la hora de la verdad es que estamos dando una receta que es generalista para todo el mundo. Y eso no le vale a todo el mundo. Por eso hay mucha gente que dice, es que me he comprado 40 libros y yo no estoy mejor. Es que, vamos a ver, si tú quieres trabajarte tú tienes que ir a lo que a ti te importa, a lo que a ti te duele. Entonces muchas veces el problema de los libros de autoayuda es que dan fórmulas genéricas. Entonces tú no haces lo mismo un potaje de garbanzo que con uno de lentejas. Básicamente tiene que cambiar el ingrediente. Pero si a ti te dice, no, tú echa la legumbre. Entonces, ¿tú qué planteas? ¿Que cada uno se escriba su propio libro de autoayuda? Hombre, sí. Es que si todo el mundo nos escribimos un libro de autoayuda, pues fíjate tú, vamos a saturar las librerías. No, pero sí que hagamos como una especie de diario de nosotros mismos, de lo que nos va pasando, porque nosotros necesitamos entendernos nosotros. Porque lo que te vale a ti no me tiene por qué servir a mí, y tú puedes ver las cosas como hemos visto ahí de diferente manera a mí. Entonces, no podemos trabajar los dos de la misma forma. Tenemos que ver exactamente, porque aunque tú des una herramienta, hay que personalizarla. Entonces, la idea es que tú veas exactamente en qué situaciones son en las que a ti algo en ti reacciona, ver exactamente qué es lo que tu cabeza tú interpretas ahí y cómo tú te sientes en esas circunstancias y qué haces para resolver eso. Pero tú, ¿entiendes o no? Entonces, el problema de la autoayuda es esto, que te dan una herramienta genérica pero no te enseñan cómo usarla para ti. Y entonces, ¿qué pasa? Ya te digo, yo porque tengo muchos años de experiencia topándome con estas situaciones. Hay gente que dice, no, es que yo me he comprado el libro de X y que es un bestseller y que ha vendido 500 millones de copias y yo estoy igual. Y que dice que ha ayudado a mucha gente. Y dice que ha ayudado. Oye, que no te digo que no, que a lo mejor hay gente que le ayuda, pero a lo mejor ¿por qué? Porque su problema a lo mejor no es un problema que tenga mucha raíz o no es un problema a lo mejor que haya que trabajar por muchos frentes.
Entonces a lo mejor ahí sí te puede valer, ¿por qué? Porque es una cosa en plan, pues mira, esto es lo otro, vale, ahí, hasta ahí bien, pero cuando nos metemos ya en problemas que son complejos, nos metemos en problemas que tienen ramas por diferentes sitios, ahí ya no te sirve una fórmula general, ¿por qué? Porque a lo mejor, mira, ahora, ya te digo yo, porque esto me lo cuentan siempre a diario, ahora todo el mundo tiene que meditar, ahora la meditación es la panacea para todo, no, tú meditas, o sea, ¿qué me está contando? O sea, ahora me da un ataque de ansiedad en el coche, me pongo a meditar mientras conduzco y me pego una hostia con el coche. No, vamos a ver. Meditar funciona a quien le funciona. Al que le funcione meditar, que medite. Al que le funcione respirar, que respire. Al que le funcione salir a andar, que ande. Pero vamos a hacer siempre lo mismo. Yo no puedo meditar. Yo me pongo a meditar, me pica la nariz. Y yo no sé por qué. Me pongo a meditar, me pica un montón la nariz. Entonces no puedo, no me concentro. Y digo, bueno, mira, pues paso, a mí esto no me funciona. Entonces yo hago otra cosa. Por eso te digo que cada uno tiene que buscar lo que le funciona a él. Y por eso necesitamos ver circunstancia que yo vivo, interpretación que mi cabeza da, sentimiento que yo tengo a raíz de esa interpretación y conducta que yo hago para salir de donde estoy. Y a partir de ahí, a currar. Es que esa es la fórmula. Vamos, que tampoco hago... ¿Y se puede desmontar entonces un pensamiento de esto de esa manera? Se puede desmontar y de hecho nosotros cuando trabajamos en la consulta lo que hacemos es trabajar por dos flancos. Es decir, nosotros atacamos por dos frentes. Uno por el pensamiento y otro por la conducta. La conducta es la chivata. Cuando tú no sabes lo que está pensando, tú preguntas a la conducta. Tú dices, oye, ¿y esto por qué? O esto, yo que me siento aquí, no sé, ¿qué tengo ganas de hacer? Yo lo que tengo ganas de salir por pata. Pues si tengo ganas de salir por pata, ten por cuenta que tú lo que tienes es ansiedad. No sabes lo mejor pensamiento que tienes, tú no sabes si la emoción es de miedo, ansiedad, lo que sea, pero si tú quieres salir corriendo, tú lo que tienes es ansiedad. Si tú lo que tienes ganas de partirle la cara al que está al lado tuya, tú lo que tienes es rabia. Es decir, la conducta es la chivata, es la que te va a decir, ¿por qué? Porque es el impulso. Entonces, eso lo trabajamos por un lado. Y por otro lado, tenemos que trabajar el pensamiento, la creencia, para modificar o por lo menos flexibilizar el prisma desde el que tú miras la realidad. Porque esto, mira, yo siempre se lo digo a todo el mundo en la consulta. Si tú quieres hacer un cambio, tú tienes que cambiar las dos cosas, no puedes cambiar solo una. Tienes que cambiar el pensamiento y tienes que cambiar la conducta. Porque esto es como si tú te quieres tomar un chocolate. Tú tienes que tener dos cosas para tomarte un chocolate, ¿eh? Tienes que tener por un lado la leche y por otro lado el polvo. Y mezclarlo, ¿no? Pues si tú tienes leche sola, no es un chocolate. No tiene chocolate. Si tienes nada más que el polvo, no tiene chocolate. Tienes que tener los dos y tienes que mezclar. Pues igual tenemos que hacer aquí. Tenemos que tener pensamiento y conducta. Si no cambiamos las dos, no funciona. Pero es muy complicado, sobre todo lo del pensamiento, ¿no? Porque la conducta uno lo puede... Bueno, pero el pensamiento a veces... El pensamiento, mira, el pensamiento también a veces es tan cachondo que cuando tú cambias la conducta, el pensamiento cambia solo. ¿Van de la mano? Suelen ir de la mano. Entonces ya te digo, yo hay personas con las que trabajo y no entro directamente a cambiar el pensamiento, sino que luego cambio la conducta. Y cambiando la conducta cambia el pensamiento. Por ejemplo, el de la fiesta. Sí, pero a ver, vamos a ver. Tú has hablado antes de una cosa que me parece muy interesante, ¿no? Y es que has dicho que esas gafas con las que ves el mundo no es que te las hayas comprado antes de ayer. Es decir, son unas gafas que has estado construyendo durante toda tu vida. Y ahora tú cambias tu manera de actuar, tu conducta, y automáticamente las gafas se transforman. ¿No se transforman? ¿Es tan fácil? A ver, no es que se transformen. Las gafas siempre están. Lo que pasa es que cuando tú cambias la conducta, el mensaje que a ti te llega de haber hecho algo distinto es: hostia, pues a lo mejor no era para tanto. Y entonces, aunque el pensamiento te vuelva a aparecer, la experiencia pesa más. Es decir, si yo, por ejemplo, este que de la fiesta, ¿no? Tú le dices, mira, para ver, la próxima vez que te inviten a una fiesta, tú coges y vas y te pones en la esquina, te pones con el teléfono, pero en un momento coges, suelta el teléfono, miras a una persona 2 segundos a la cara y vuelves a coger el teléfono. Aunque solo sea eso. Pues la persona hace así, suelta, mira y vuelve a coger el teléfono. Ya ha hecho algo distinto. Cuando hace eso dice, hostia, pues tampoco ha sido para tanto. ¿Y si en vez de 2 segundos 10? Y entonces se empieza a animar. Entonces el pensamiento deja de decir, hostia, esto era terrible, no lo voy a poder soportar, a decir, hostia, pues es agradable, pero a lo mejor no es para tanto. Entonces ese cambio de conducta lleva implícito un cambio de perspectiva. A lo mejor esta persona, si tú le quieres cambiar la creencia, te la tienes meses en una consulta. ¿Por qué? Porque el pensamiento es muy difícil de manejar, sobre todo cuando tiene mucha implicación y mucha historia. Pues si tú toda tu vida te ha pasado esto, yo te puedo decir lo que tú quieras, tú me vas a decir, sí, me lo va a comprar, tengo la leche, pero el polvo no lo tengo. ¿Por qué? Porque no hago nada distinto.
Pero si yo cojo y en vez de decirte esto, dices tú, bueno, ¿tú crees que serías capaz de soltar el teléfono y mirar 2 segundos a los ojos de una persona y volver a cogerle el teléfono? Es algo tan ridículo, tan pequeño que dices tú, que yo 2 segundos puedo aguantar. Después ya, si tú aguantas 2 segundos, que antes no lo hacía, tu mente ya pega un cambio, pues dices, hostia, pues si he sido capaz de hacerlo 2 segundos y no me he muerto, ni ha sido el fin del mundo, pues a lo mejor puedo hacerlo un poquito más. Y entonces ya tú empiezas a abrir. Tu mente se empieza ya a abrir, se empieza a expandir, porque empieza a interpretar el peligro como menor. No es que desaparezca, pero empieza a reducirlo. Entonces esa es la magia del cambio de conducta que lleva con un cambio de pensamiento. No siempre es posible hacerlo de esa manera, pero en muchas ocasiones, y en contra de lo que mucha gente piensa, pasa mucho más a menudo de lo que creemos, ¿eh? Fíjate, hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, es una de las diapositivas, que es la prueba de la realidad, y es que de las dos preguntas, la primera es realmente peligrosa, ¿eh? ¿Cuál? ¿La de buscar las pruebas? Sí, la de buscar pruebas. Porque como tú dices, la mente siempre tiene una respuesta. Sí. Entonces ahí, y sobre todo, fíjate, en la pista que das, hasta tú dejas la ventanita abierta. Porque dices, casi nunca las hay. Claro. ¿Te acuerdas lo que hablamos la última vez? Yo que te dije, 100% de seguridad que tienes en la vida. Solo una cosa. Que te vas a morir. Exacto. Por eso casi siempre. No podemos decir siempre ni nunca. Porque eso es absolutismo y eso no existe en la vida. Entonces, si tú dices que yo soy un inútil, ese es mi pensamiento negativo, mi pan, ¿no? Y dices tú, ¿vale? ¿Tú tienes alguna prueba objetiva, real, que diga que eres un inútil? Es que no se hace un taladro en la pared, ¿vale? Que no sepas hacer un taladro en la pared te convierte en un inútil absoluto 100% para todo. No. Es que yo no sé cambiarle, yo qué sé, la bujía a la moto, ¿vale? ¿Eso te convierte en un inútil total? ¿Hay algo que sepas hacer? Pues sí, yo qué sé, me saltan los condones. Bueno, pues sabes hacerte los cordones, ya sabes hacer algo, por lo tanto no eres un 100% inútil. Entonces, es que es muy complicado encontrar una prueba real, objetiva, que defina algo al 100%. Entonces, como nunca vas a tener una, no puedes decir que eso es absoluto. ¿Entiendes? Entonces, esa es una de las pruebas que nosotros utilizamos, porque además buscamos pruebas objetivas. El hecho de que tú no sepas hacer una cosa en concreta, ¿qué es lo que dice? Dice que no se hace esto, nada más. Pero no que yo no valga para el resto. Mira, lo segundo me parece súper interesante. Porque además nunca lo había planteado yo. Nunca me lo había planteado. Y me parece una cosa maravillosa. Y es cierto que funciona, ¿eh? Porque a mí me ha pasado, ¿no? De estar hablando con alguien y darme cuenta de que al final esa cosa que estoy diciendo me la puedo aplicar y digo, pues tampoco está tan mal. Tampoco es... Y me parece maravilloso eso de la compasión. ¿La has llamado tú? Claro, es que, fíjate, si yo, por ejemplo, estamos aquí hablando, ¿no? Y tú te equivocas en algo, a lo mejor yo digo, bueno, se ha equivocado, pues tampoco pasa nada, ¿no? Una equivocación la tiene cualquiera. Pero si me equivoco yo, es el drama, el fin del mundo. Es que ya, fíjate tú qué mierda de psicólogo soy yo, que me equivoco en la tele, todo el mundo se va a dar cuenta, ya no va a venir nadie a verme a la consulta. Entonces, si yo a ti no te trato con esa crueldad, ¿por qué lo hago conmigo? ¿No? O sea, yo tengo compasión contigo, pero conmigo no. Entonces esto es una porquería. O aquí, o todo lo hacemos igual o no lo hacemos para ninguno, pero no puedo tener contigo un filtro y conmigo otro, porque este doble rasero, ya sabemos que las cosas con doble rasero no molan. No molan nada. Entonces, ya te digo, tú tienes que ver qué le diría yo a una persona si le estuviera pasando esto mismo que me está pasando a mí. ¿Le diría las cosas de la misma forma que me las digo yo? Si la respuesta es que no, hostia, pues ahí tenemos ya algo en lo que darle una huertecita, ¿no? A mí lo que me parece increíble, y mucha gente que está en casa y que esté viendo esto, seguramente habéis tenido que firmar alguna vez un documento. Me gusta muchísimo, y con eso vamos a poner el punto y final, eso de que al final eres tú el que pone ese punto y final, eres tú el que firma, ¿no? Así que, bueno, pues ahí está, ¿no? El final de toda la historia la pones tú, o firmas o no. Claro, es que para el cambio tienes que ser tú el que se comprometa. Si tú no firmas eso, al final no vamos a ningún lado. Es decir, es que tú tienes que construir tu historia. Lo mismo que tu cabeza te la construye de una manera, pues tú la puedes intentar construir de otra, ¿no? A mí mi cabeza me dice que a lo mejor, yo qué sé, que te digo, me invento,
A mí mi cabeza me puede decir, pues tú no eres un buen psicólogo porque no has podido ayudar al 100% de gente que viene a verte. ¿Vale? No tiene por qué ser así, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor yo no le puedo ayudar porque no se ha implicado, no ha querido, o ha venido por probado, o ha venido obligado. Entonces, si yo me asumo que yo soy el 100% causante o responsable de eso, al final mi cabeza me está troleando. ¿Por qué? Porque no depende de mí, hay factores ajenos a mí que pueden estar influyendo en eso. Con lo cual, si yo le doy por cierto el argumento ¿no? De que yo soy un mal psicólogo porque no he podido ayudar 100% de gente, entonces claro que evidentemente voy a acabar mal. Pero tenemos que ver la realidad como la coges muchas veces viendo datos. Y dices tú, bueno, tú coges el 100%, ¿cuánta gente ha ayudado? 70, 80, 90%. Un 10 define y el 90 no. Qué bueno eres. Antonio Guerrero, gracias, que nos hemos pasado 3 pueblos, pero me ha parecido súper interesante y sobre todo una manera... yo creo que clave. Habrá mucha gente que quizás haya empezado a ver las cosas diferentes y si no, pues siempre pues se puede coger y acudir a un profesional como Antonio para ayudar, porque esto es un camino largo, es un camino que no... Pues hemos estado hablando 25 minutos, pues en 25 minutos creo que difícilmente se puede terminar de solucionar esto de los pensamientos intrusivos. Pero bueno, aquí tenemos a todo un profesional para ayudarnos en este largo camino. Antonio, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y recordarle a todo el mundo que nos está viendo, por si sale este pensamiento automático que viene de vez en cuando. El pan, pero con manteca está más bueno, lo que pasa que... Pero verá que una cosa que pasa mucho en las cabezas es la idea de que como yo llevo mucho tiempo con mi problema, voy a tardar años en quitármelo de encima. No. Entonces, eso es un pensamiento automático. Hay veces que un problema que lleva contigo toda tu vida lo resuelves rápido. Solo que ahora lo coges y antes, pues, asumías que es lo que te tocaba. Entonces, ahí tienes que firmar la narrativa. Así que, si os dais cuenta, acudid y trabajadlo.